Bien, hemos visto entonces cómo pues, la fotografía condiciona todo lo que se va a hacer en la historia de la representación de las imágenes, tanto por imitación como por oposición. Desde luego no se queda el mundo de la representación como era, puesto que todos los artistas se van a sentir implicados de alguna forma, pero también los fotógrafos se dejan influir por la pintura, ¿no? Y en concreto, donde surge la fotografía moderna, que es aquí en Nueva York, en Manhattan, eh, al principio se hacía un tipo de fotografía que recuerda al impresionismo, ¿no? Incluso Alfred Stieglitz, que ya lo hemos visto, hace estas primeras imágenes aprovechando pues, momentos atmosféricos impresionistas, lo que es la nieve, los vapores, pero ya pues, nos hace también una comparativa curiosa entre el Flatiron, el edificio plancha, con ese tronco en forma de triángulo que remite de alguna forma al edificio. Ya estamos viendo cosas que hace la fotografía y que no podía hacer la pintura, o que no tenía sentido hacer con la pintura, puesto que la fotografía es un encuentro con la realidad, y esa realidad hay que seleccionarla, y es seleccionar un árbol que está junto al Flatiron. Esto es algo nuevo, y por eso una de las fotografías clave de la historia de la fotografía es su entrepuente, una fotografía aparentemente distinta a todo lo que se había hecho, porque ya no tiene que ser pictórica, es una fotografía que tiene la fuerza precisamente en la captación de una realidad que parece al azar, y de hecho es al azar, no es nada importante, no es un tema valioso, ni siquiera nos interesa el título y cambia mucho según los libros, pero interesa esa composición de colores y de luces, de luces y sombras, quería decir, y el juego de las formas, las miradas, lo que la realidad tiene para transmitir belleza sin necesidad de que nosotros la hayamos recreado. Esto es muy interesante. Stieglitz fue el que fotografió el famoso urinario de Duchamp, el considerado uno de los ready-made, si no el primero, el que más ha influido, que él les puso en Nueva York precisamente, una exposición en la que había libertad absoluta, se podía exponer cualquier cosa, y sin embargo el urinario no fue aceptado. Él lo había mandado con el seudónimo de Remut, y después se supo que él era el autor, pero él estaba entre los organizadores de esa exposición, y él escribió después apoyando a Remut, diciendo que es absurdo que hayan retirado este objeto por carecer de belleza estética, cuando todo el arte más interesante que se estaba haciendo en Nueva York tenía que ver con la fontanería y con los puentes, es decir, con el diseño industrial, y él estaba proponiendo como bello un objeto de diseño industrial. ¿Qué estaba haciendo también? Dándole un sentido nuevo. Lo que era un uso, digamos, feo, indecoroso, se convierte en un objeto contemplativo al sacarlo del contexto habitual y ponerlo en una exposición. En este momento, el ready-made se convierte en un objeto artístico y ya no práctico de uso, y con lo que está provocándose para qué sirve el arte. Lo que estaba haciendo Duchamp es poner el arte en el centro de la reflexión conceptual, y no tanto en la realización de las ideas, sino en la creación de conceptos nuevos, ¿no? Y por eso es considerado la obra que más ha influido en el siglo XX, porque el arte a partir de la segunda mitad del siglo XX es conceptual, es tremendamente conceptual. Nos interesa sobre todo que a Stieglitz estuviera ahí para fotografiarlo, es decir, que la fotografía se convierta en testigo, en índice de lo que está ocurriendo. Esto es un elemento clave, porque el ready-made es eso. ¿En qué consiste la fotografía también? En fotografiar lugares que no son bellos y convertirlos en una pieza que se puede exhibir después en un museo, en una imagen más o menos plana que se puede exhibir en un museo. A Stieglitz le estaba influyendo mucho la fotografía de Paul Strand. Paul Strand había dejado de hacer pictorialismo, había dejado de hacer fotografía que pareciera pictórica, y tomaba fotografías de esta enorme escala de Manhattan, con sus rascacielos y las personas moviéndose como pequeñas hormigas en este poderío, también con las luces y sombras que produce la ciudad de Nueva York. Estaba descubriendo algo distinto, algo que estaba allí. Él seleccionaba los objetos, seleccionaba y les daba un sentido de belleza que nosotros tenemos que saber captar. Y puede ser algo terrible, como las fotos que tomé yo en el 11S, que son fotografías de un momento terrible y sin embargo adquieren belleza. Las podemos después contemplar distanciándonos del drama que están reflejando y viendo esa belleza de los rascacielos entre el humo del World Trade Center que llena todo como si fuera niebla. ¿Son fotos pictorialistas? No, son fotos casi de guerra, pero tienen belleza porque han sido seleccionadas en un momento
concreto como el urinario de Duchamp en un momento concreto sale de ese contexto de dolor y se convierte en algo que se puede mirar después con la distancia. Por eso también la fotografía fue entrando en las portadas de revistas. Life nace con una fotografía que para nada era considerada bella. Era una fotografía, entonces el mundo industrial, o en este caso una presa de pantano, no podía ser bella. Y sin embargo, esta fotografía fue seleccionada porque tiene belleza. La belleza de la nueva era industrial que nos ha enseñado a mirar también que una fábrica o unos altos hornos pueden ser hermosos si los sabemos sacar de su contexto y exponerlos con belleza, ¿no? Incluso esta fotografía de la época del hambre, del crack del 29, tras el crack, la Gran Depresión americana, una fotografía que pasó a la historia como símbolo del sufrimiento de parte del pueblo americano y que consiguió cambiar también las leyes, ¿no? Y que se consiguieran muchos fondos para ayudar a los estados más depauperados. De Dorothy Lance es una fotografía emblemática. Es una fotografía de dolor, pero que se ha convertido casi en un emblema bello y que por eso ha sido también criticado. Es una exposición que hubo también aquí en Nueva York, jugando con las imágenes que Dorothy Lance tomó y componiendo con ellas el mismo collage de donde se ve el rostro. Podemos ver el rostro de esta madre, pero simplemente con el collage fotográfico que la fotógrafo que hizo esta exposición ha creado ella, diciéndonos que en el fondo también lo de Dorothy Lance fue una selección de un editor que podía haber seleccionado muchas otras fotografías que ella tomó que no son tan emblemáticas, por tanto siempre hay selección. Esta composición recuerda a los rostros, a las dobles imágenes de Dalí, el famoso Washington, Abraham Lincoln, que juega con sus composiciones anteriores, como la mujer mirando a la ventana, recuerda también a lo que se está haciendo, y con esto estamos viendo que tampoco hay tanta distancia entre pintura y fotografía como no la hay entre cine y pintura y fotografía, porque Dalí ha sido uno de los grandes maestros también de la composición cinematográfica, y las exposiciones famosas de Dalí, las más famosas últimamente, han sido relacionadas con el cine.